Hace 100 días, México estrenó embajador, a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y llegó con una agenda de seguridad y migración, impulsar esos dos temas. Hoy, a 100 días de su llegada aquí a México, recibe a latinos en su residencia. Embajador, le agradezco muchísimo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Claudio, estoy muy bien y muchas gracias que estén aquí en la residencia conmigo. ¿Cómo han sido estos 100 días? ¿Cuál ha sido el desafío más grande que ha tenido Ken Salazar acá en México? Conocer a México y conocer a la riqueza de este país. México es una grandeza, ¿no? De la gente, de la cultura y del futuro, ¿no? Y también haciendo los lazos ahora entre los Estados Unidos y México en una manera en que el presidente Biden nos ha dirigido que vamos a transformar la relación entre México y los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted, hablando de los temas de seguridad, esta política de abrazos, no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente no atrapar a los grandes criminales de la droga o incluso dejar libres a algunos, como el caso de Ovidio Guzmán, buscado por Estados Unidos, por su gobierno? Mira, lo que estamos nosotros es trabajando en una manera donde tenemos que ver todos los temas, ¿no? Entre las naciones. Y el trabajo grande para nosotros es de la economía y la competitividad, sabiendo que es una unión de las economías de Norteamérica. Segundamente, trabajando muchísimo en de la seguridad. Terceramente, en lo de la migración, ¿no? Y lo que me preguntas tú, la realidad es que tenemos una buena relación con el gobierno de México, trabajando en todo lo que es de la seguridad. Y eso tiene también que ver con los traficantes de humanos, los traficantes de las drogas y lo que estamos haciendo nosotros ahora, incluso hoy trabajando mucho con Marcelo Ebrard, de poner el hombro fuerte para quebrar estas cadenas de criminalidad que crean tanta violencia aquí en México y también en los Estados Unidos. Pero ese discurso en específico no le preocupa al gobierno de Estados Unidos, sobre todo siendo un país en donde la ley se respeta a rajatabla allá. Mira, se tiene que respetar la ley en los dos lados de la frontera, ¿no? Y eso es parte de la democracia, ¿no? Mira, hay la violencia, las organizaciones de los narcotraficantes, de los humanos, se tiene que parar, ¿no? Y llevamos nosotros ahora unas mesas de trabajo donde estamos identificando a los narcotraficantes y los demás y los estamos quitando uno por uno, ¿no? Y ahí la batalla es contra las organizaciones y también no se han olvidado de las cabezas de esas organizaciones, ¿no? Entonces ahí vamos trabajando muy bien con el gobierno mexicano. Los resultados los vamos a ver. Ojalá que en el año este que va a venir. Uno de los temas más espinosos, sobre todo en la relación México-Estados Unidos, específicamente hablando de seguridad, ha sido la cancelación o la lenta entrega de visas a agentes de la DEA acá en México. ¿Cómo ve esa señal Estados Unidos? ¿Qué le representa para Estados Unidos ese, digamos que ese alto en el tema de las visas de los agentes? Había habido por 5 años falta de comunicación, ¿no? Hasta que no llegó el presidente Biden. Ya abrimos las puertas. Entonces ya las visas de los agentes de la DEA y los demás ya se resolvió, ¿no? Y estamos resolviendo problema por problema. Y en el pasado no se comunicaba México y los Estados Unidos. Y por eso teníamos los problemas, pero ya lo estamos resolviendo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se puedan ver resultados específicos en materia de seguridad, embajador, con este diálogo que me menciona? Bueno, pues vamos a hacer progreso, ¿no? Nunca vamos a vivir en unas sociedades donde no tengamos violencia, ¿no? Pero ahí la llevamos, por ejemplo, con los que están ahora, los coyotes, los traficantes de humanos. Ya tenemos, por ejemplo, en lo que pasó ahí en Chiapas, una mesa de acción inmediatamente, el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, trabajando en ese caso, ¿no? Identificando en esta investigación quién fueron los culpables y luego hallándolas, asegurando que se vayan a la cárcel, que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero en todos lugares, sea en Tamaulipas o en Baja California, en Tijuana, eso lo estamos llevando juntos y la cosa más importante lo estamos haciendo juntos, ¿no? Ya que usted menciona el tema de la migración, pasemos a ese segundo tema después de la seguridad, que es el tema también prioritario, el accidente que usted mencionaba la semana pasada, 55 migrantes muertos. Se apenas se acaban de dar a conocer las imágenes de los
trailers pasando por las casetas en las carreteras acá en México con los orificios en el techo para darles esa respiración. ¿Es seguro México para mandar a los migrantes a este plan de quédate en México hacia acá con nosotros, con estos episodios que tenemos cuando vemos que la policía de la Ciudad de México los recibe con golpes apenas el fin de semana, cuando vemos accidentes como estos, cuando vemos masacres como la de San Fernando en Tamaulipas hace años? ¿Es seguro tener a México como el país de quédate en México, embajador? Mira, los presidentes, el presidente Biden y López Obrador, estamos bien de acuerdo, las dos naciones, que el flujo de migrantes lo tenemos que ver como una cosa que se tiene que hacer entre las naciones, algo regional. Eso nunca pasaba, ¿no? Se veía nomás como la cruzada de la frontera. Ahora estamos trabajando en la migración con trabajos que se tienen que crear para los migrantes en Guatemala, en otros lugares, en el sur de México, pero también el tratamiento humano de los migrantes que entran a este corredor tan doloroso, ¿no? Y por eso vamos a tener éxito. Y hay muchos factores, lo del MPP, quédate en México, eso viene en parte por una orden de la Corte, ¿no? Pero hay muchísimas otras cosas que estamos trabajando muy bien con el gobierno mexicano sobre la migración, respetando los derechos humanos de los migrantes y asegurando que vamos a hacer lo que se puede hacer para componer y hacer un sistema regional de migración. ¿Veremos una reforma migratoria pronto en Estados Unidos, embajador? Pues yo todos los días pienso que se va a pasar, ¿no? Yo trabajé con el presidente Bush y el senador Kennedy y John McCain por muchos años en ese asunto, ¿no? No hubo progreso en esos tiempos. Ahora hablo yo con los senadores, hay interés de hacerlo y todavía tenemos esperanza que se puede hacer, pero ha sido difícil. El presidente López Obrador insiste en que Estados Unidos le ponga dinero al programa, sobre todo dos programas en específico, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, para este plan que usted ya mencionaba en Centroamérica. ¿Ya se sabe en específico cuánto va a poner el gobierno de Estados Unidos para esos dos planes en específico, embajador? Estamos poniendo bastante dinero, ¿no? En Honduras, Guatemala, El Salvador y también ayudando en diferentes cosas para el desarrollo del sureste de México. Y estamos en nuestros programas, les llamamos nosotros Sembrando Oportunidades, ¿no? Son semejantes. Lo que está haciendo Sembrando Vidas es de tratar de hacer programas como hizo el presidente Roosevelt en los 30 en los Estados Unidos con el Civilian Conservation Corps. Ahí es donde sí les da dinero a los pobres, pero tienen que trabajar, tienen que educarse y también pueden vivir, ¿no? Sí. Y eso es lo que queremos hacer. El secretario Blinken le dice, the right to remain, que los migrantes deberían de tener derecho a permanecer, derecho para quedarse en su lugar. Pero no hay una cifra en específico para esos dos planes que el gobierno del presidente López Obrador ha insistido. Nos ha pedido y le pidió al presidente Biden que nosotros pusiéramos inversiones en Centroamérica. La vicepresidente Harris y el presidente Biden hemos estado trabajando en ver cómo se puede hacer. Hasta ayer en una junta en Washington, D.C., se anunciaron ahí arriba de $1 billón de las empresas americanas para crear trabajos ahí en Centroamérica, ¿no? Entonces lo estamos viendo como si se requiere un esfuerzo grande de muchos diferentes sectores y factores, y ahí la llevamos. Oiga, hablando de fronteras, México, Estados Unidos, ¿ve la posibilidad, si se da un repunte de COVID, de volver a cerrar la frontera México con Estados Unidos, embajador? ¿Se está contemplando en Estados Unidos esto? No, no se contempla, ¿no? Pero como este virus que ha sido tan difícil para todo el mundo y para los Estados Unidos y México y nuestros pueblos, sí, los doctores, los científicos, es los que nos están dirigiendo en este tipo de cosas. Pero ya estamos, ¿no? En un lugar donde ya estamos recibiendo las personas en los Estados Unidos, ¿no? Pero se requiere que tengan sus documentos, se requiere que estén vacunados, y eso es lo que requiere la ley. Otro tema, embajador, ya tocamos seguridad, ya tocamos migración, derechos humanos. Hace apenas la semana pasada, mejor dicho, el presidente Biden habló en un foro sobre democracia. Llamó a los grandes líderes del mundo y ahí el presidente Biden advertía sobre el peligro de los líderes autócratas que se lanzan especialmente contra la prensa.
¿Aplica esto para México con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que un día sí y al otro también se lanza contra los medios de comunicación o contra los periodistas que lo cuestionan, embajador? El derecho de la prensa, lo que decimos en los Estados Unidos, el First Amendment, es, está en el corazón de la democracia, ¿no? Y cuando no existe esa libertad de la prensa, pues es una cosa donde se comienza a temblar la democracia, ¿no? Y lo hemos visto en Venezuela, lo estamos viendo en Nicaragua y en otros lugares, ¿no? Entonces nosotros, en la soberanía de nosotros y el mensaje que le tenemos a todo el mundo, es que se tienen que respetar los derechos y los derechos de la prensa. Y también que se tienen que proteger las personas de la media que están trabajando para recoger la información y darle a luz al pueblo qué es lo que está pasando. En este mismo sentido, hace también un par de meses el presidente López Obrador criticó el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a través de USAID, por ejemplo, a organizaciones que van en contra de la corrupción o que investigan actos de corrupción. Por ahí supe a través de fuentes que el presidente Biden respondió, que lo hizo directamente. Esto se podría confirmar a través de la Embajada de Estados Unidos, que respondió a estas críticas del presidente López Obrador sobre el financiamiento para investigar a su gobierno, embajador. Estamos en un tiempo donde la corrupción es algo que se tiene que reconocer por donde quiera. México es uno de los lugares y por eso estamos nosotros juntos hablando los presidentes de lo que se tiene que hacer es de asegurar que no haya corrupción en los gobiernos, ¿no? Y ahí la vamos llevando. Pero no sabemos si le contestó el presidente Biden al presidente López Obrador ante esta crítica hecha de aquí hacia allá. Solo lo que yo sé, porque lo sé de primera vista, ¿no? Es que estamos unidos en asegurar que la corrupción que existe en los gobiernos, tanto en los Estados Unidos como México y otros países, que se tiene que enfocarse los gobiernos y las sociedades civiles para que no haya esa corrupción. Oiga, otro tema que dio muchísimo de qué hablar hace también un par de semanas fue la visita del presidente López Obrador a la ONU cuando México asumió el Consejo de Seguridad de la ONU, la presidencia del Consejo de Seguridad. Y ahí el presidente López Obrador hablaba sobre un plan de bienestar mundial en el que pedía que los 10 más ricos del mundo, los 10 países más ricos del mundo, los 10 empresarios más ricos del mundo aportaran para el resto de la población. El país número 1 más rico del mundo es Estados Unidos. Los empresarios más ricos del mundo son de Estados Unidos. Las empresas más ricas del mundo son de Estados Unidos. ¿Contempla Estados Unidos y el gobierno del presidente Biden entrarle a esta propuesta del presidente López Obrador sobre ese plan mundial de bienestar a través de las Naciones Unidas, embajador? Pues Claudio, eso es lo que pronunció el presidente López Obrador en Nueva York, ¿no? El presidente Biden también reconoce que los pobres y la media clase no han tenido la oportunidad que deberían de tener, ¿no? Por eso en estos días está él en las luchas allá en los Estados Unidos para asegurar que no nomás los ricos o las corporaciones grandes tengan la oportunidad, ¿no? Esa es la vista de nosotros en los Estados Unidos. El presidente López Obrador está también haciendo algo en tratar de hacerlo en un nivel mundial. Ahí lo vamos haciendo, pero es la realidad. Aquí en México yo lo veo todos los días. Y hay los ricos y los poderosos, ¿no? Y luego hay los trabajadores, donde ahí se requiere bastante ayuda, ¿no? Y apoyar al trabajador. Por eso el presidente Biden y el presidente López Obrador tienen una vista también para los derechos de los trabajadores, ¿no? Y el TEMEC tiene una oportunidad ahí para crear una relación nueva entre los trabajadores y las empresas. Aunque México no lo está respetando mucho, ¿no, embajador? Cada vez hay cartas y cartas de los congresistas que le piden al presidente Biden o a los secretarios de Estados Unidos que presionen porque acá pues parece que se está violando lo que se firmó. Mira, yo estoy trabajando en hacer qué es lo que es posible. Entonces, en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, ahí estuvimos con el Departamento de los Estados Unidos, Department of Labor, con los gobernadores y todos los demás. Es una ley nueva que se está haciendo aquí donde se oponen respetar los derechos de los trabajadores. Laborales. Sí, pero ahora va comenzando, ¿no? Pero ya los estados están creando las agencias
Y lo que me dice a mí, los expertos que están trabajando en eso, que estamos teniendo éxito, ¿no? Yo seguro iré a algunos lugares donde hemos tenido éxito para ver dónde hemos tenido éxito. También iré a lugares donde hay división y conflicto a ver cómo se puede resolver. Oiga, embajador, usted también ha recibido a empresarios de Estados Unidos acá preocupados por el tema de la reforma eléctrica. Lo vimos salir a usted de Palacio Nacional y mucho se especuló. Cuando usted salió de Palacio Nacional, al día siguiente frenan esa reforma eléctrica. ¿Le preocupa al gobierno de Estados Unidos la actual reforma eléctrica, la actual propuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué le dicen esos empresarios en esa reunión a usted como representante de Estados Unidos acá? Pues donde quiera que voy es algo que los empresarios tienen en la mente, ¿no? Y me hablan de lo que ha pasado con ellos, de las inversiones que quieren hacer, que están haciendo, que han hecho aquí en México. Y ahí la llevamos, ¿no? El presidente López Obrador ha sido una propuesta, ¿no? Yo con los empresarios de los Estados Unidos voy viendo dónde es el problema y ellos están trabajando con el gobierno mexicano a ver si se puede resolver. Pero siempre en todas estas cosas se tiene que entender que hay un problema, ¿no? Y se me parece que hay soluciones para los problemas que se han identificado, ¿no? Por ejemplo, el presidente quiere un CFE que trabaje bien. Pues tienen que invertir en la transmisión, en la parte de eso de la electricidad, ¿no? Entonces hay cosas que ojalá que en este debate que va a pasar aquí en los meses adelante, lleguemos a un buen lugar. ¿Siente preocupados a estos empresarios estadounidenses? Es decir, no hay certeza jurídica legal en México. Mira, Claudio, hay muchas de las empresas tienen ese riesgo y me lo dicen, ¿no? Pero también tenemos que trabajar para ver en qué manera se puede apoyar lo que se requiere para la energía del futuro, ¿no? Sabemos que el cambio climático es grande. Sabemos que la energía renovable tiene una oportunidad, un potencial muy grande aquí en México, ¿no? Entonces, los carros, el transporte, todos van a estar, ya se viene el tiempo, ¿no? Por la electricidad. Lo que es más barato es la electricidad renovable. México tiene una riqueza de energía del sol, energía eológica. Entonces, en eso vamos trabajando, a ver cómo nos vamos uniendo como una unión económica. Y no se puede tener esa unión si no hay una unión también energética. Embajador Ken Salazar, adelantémonos 3 años más, si es que termina la administración Biden, o 5 más, si es que continúa durante 3 años más, si es reelecto en Estados Unidos. ¿Cómo le gustaría a Ken Salazar que fuera recordado su legado como embajador en México? Claudio, yo quiero que sea el tiempo transformativo, ¿no? Es lo que quiere el presidente Biden. Porque desde el 1848 ha sido una relación que de veras no se entiende. Un día para arriba, un día para el otro, el presidente anterior quería construir los muros. Yo quiero que tengamos la relación de vecinos por siempre, ¿no? De socios iguales, no de una manera donde los Estados Unidos es el poderoso y México es el subserviente, ¿no? Se tiene que hacer una relación durable para largo marco, donde se entiende que la gente, los lazos culturales que tenemos somos los mismos. Mira, yo soy mexicano-americano, hay 45 millones de mexicanos-americanos en los Estados Unidos, 125,000 aquí, o millones aquí en México. Somos una gente, ¿no? Y el futuro de la planeta, digo yo, el futuro de la democracia está aquí en Norteamérica, ¿no? Y por eso el trabajo es tan importante y ojalá que podamos nosotros hacer humildemente lo que se pueda hacer para crear estos marcos durables en la relación. Embajador Ken Salazar, muchísimas gracias por estos minutos para Latinos. Le agradezco por estar con nosotros en este corte de los 100 días de caja. Gracias, embajador. Gracias, Claudio. Gracias. Muchas gracias a usted y a Latin USA. Eso. Gracias por estar con nosotros. Ahí tienen ustedes a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, en un corte de caja a 100 días de su llegada.